No sé si les he comentado, pero voy a reiterar. Para apenas la web si se abran, voy a pasar el primer parcial, ¿ya? Yo les puedo avisar, pero por el momento está cerrado. No se puede entrar, meter notas. Entonces hay algunos que insisten con sus auxiliares, yo no sé, yo soy claro en decir, no puedo repartir a mitades a cada uno, ¿no? O sea, voy a poner en la website y ahí está, ¿ya? Pero antes de que den el segundo parcial, ¿no? Se supone. Son las 18:54. Ahorita hay 100. Entonces, si van a querer seguir entrando, tienen que abrir el otro link que está en el Classroom y voy a admitir, pues. $18.55. Bueno, no ha entrado nadie al otro lado. Ahí quedamos. Entonces, vamos a continuar. Les decía que veremos el capítulo 4. Bueno, vamos a admitir, y eso que está Roberto Morales, Costana, ahí ya es.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Hemos visto, por si acaso, curvas verticales, ¿no? Las partes que componen una curva vertical, no se olviden PCB, PTB, la parábola, cómo se denomina I, la diferencia algebraica de pendientes, Y, corrección dependiente, y así hemos ido definiendo partes que componen una curva vertical. Y les decía, al empezar hoy la clase, vamos a ver visibilidad en carreteras. ¿A qué se refiere? Una de las principales características de las vías es que nosotros, al hacer el trazado de una carretera, queremos que al conductor de un vehículo pueda ver hacia adelante, o sea, pueda observar y no, de tal forma que esa circulación sea segura y eficiente, ¿no? O sea, tienes que ver hacia adelante, o sea, si no observas la carretera, no estaría bien. Por eso es que les digo, tiene su importancia. O sea, ¿qué cosa? Pues reitero, que al diseñar una carretera, queremos que el conductor de un vehículo tenga la posibilidad de ver hacia adelante, ¿no? Lo que le permita realizar una circulación segura y eficiente. Entonces, ¿qué sería la distancia de visibilidad? Porque aquí estamos queriendo ya colocar la fórmula de distancia de visibilidad. Se define como una longitud continua de carretera que es visible hacia adelante por el conductor de un vehículo que circula por esa vía, ¿no? O sea, es una distancia que es la que les permite al conductor poder ver hacia adelante, o sea, que sea visible nuestra carretera, ¿no? Entonces, esa es la visibilidad, distancia de visibilidad. Y se denomina distancia de visibilidad de parada. Entonces, aquí, por ejemplo, si quieren, otra forma de decir es distancia necesaria para detener un vehículo. O sea, necesitamos saber, en función de los obstáculos que se puedan presentar, cuál sería esa distancia necesaria para detener un vehículo. ¿Para qué nos sirve esto, por si acaso? Fuera de que necesitamos para que el conductor pueda tener visibilidad, la idea es calcular estas distancias de parada y en base a eso encontrar la longitud mínima de una curva vertical, ¿no? O sea, que nos indique que pueda el conductor poder observar, ¿no?, el vehículo que viene en sentido contrario o un obstáculo, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso es que vemos las distancias de visibilidad de parada, se llama, ¿no? Estas distancias de visibilidad de parada. En vez de parada, detener un vehículo, es lo mismo, distancia necesaria para detener un vehículo de mayúscula. Y esta distancia de parada es igual a ¿qué? A la distancia de percepción más distancia de reacción más la distancia de frenado, ¿ya? Esta distancia de frenado, si quiero definir en forma exacta, es la distancia recorrida durante el tiempo de frenado. Esa es distancia de frenado. Este dp, minúscula, fíjense, minúscula, ustedes tienen en su libro también, pero esta es otra diapositiva diferente del libro, es con la idea de que podamos aprender un poquito más, ¿no? Entonces, fíjense, están queriendo entrar a las 7 de la noche, ¿ya? Distancia recorrida durante el tiempo de percepción. O sea, nosotros cuando estamos en una vía tenemos que primero percibir, hay que percibir, y después uno reacciona. Y por eso es que aquí hay una distancia de reacción. O sea, por eso distancia recorrida durante el tiempo de reacción. Todo esto, esta distancia de percepción más la distancia de reacción, se puede, aquí dice distancia de percepción más reacción, este no es F, es P sería este, P y L.
¿no? La distancia de percepción más reacción, estas dos primeras, se llama una distancia de percibir y reaccionar. Pero dentro de la psicología del ser humano, los psicólogos estudian esta reacción de percibir y reaccionar como un proceso PIEP, se denomina un proceso PIEP. ¿Y qué es PIEP? Son las iniciales de percepción, intelección, emoción y volición. O sea, las iniciales. P es percepción, I es intelección, E es emoción y B, volición. Es lo mismo que decir tiempo de percepción y reacción, pero aquí un poquito vamos a detallar cómo el ser humano reaccionaría, o cuál es ese proceso de reacción. Entonces, percepción, ¿qué viene a ser? Es una impresión material producida en los sentidos por un estímulo exterior. O sea, tú ves, hay que un conductor o una persona que está queriendo cruzarte cuando tú estás manejando. Entonces, esa es una impresión material, es la percepción. En vez de esta definición, puedo cambiar y decir que es la recepción sensorial de información. O sea, tú captas en tu mente que hay un animal, algo que está queriendo cruzar y tú, ¿qué vas a hacer? Estás pensando, estás viendo, pero no sabes, todavía no has actuado. Por eso es un proceso, se denomina. También la percepción se puede definir como el tiempo ante aparición del objeto y su reconocimiento a través de la sensación visual. O sea, uno ve que aparece un objeto y reconoces, dice, este es un perrito, o que un ciclista, etc. Eso es una percepción. Después de eso, dentro de ese proceso de reacción del ser humano, viene, dice, la intelección. Intelección es el acto de entender o concebir. Se entiende la situación, o sea, si está queriendo cruzar un ciclista, etc. ¿no? 2, es el tiempo necesario para comparar y registrar las nuevas sensaciones. O sea, es un tiempo necesario para decir qué está pasando, qué debo hacer, ¿no? Estás en un proceso de percibir y reaccionar, nada más. Ahorita estamos ahí. La emoción, por ejemplo, emoción. Es la agitación del ánimo producido de la percepción y el entendimiento de la situación. O sea, uno tiene una agitación del ánimo que te dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si este ciclista está queriendo cruzar? Entonces, viene el último dentro de este proceso que se llama volición, B chica, volición. Y la volición es el acto por el cual se determina hacer algo. Voy a atropellarlo, voy a frenar, ¿qué voy a hacer? Entonces, ese tiempo de percibir y reaccionar es muy variable este tiempo de PIEF, digamos, el proceso, o tiempo de percibir y reaccionar, o tiempo PIEF, puedo decir también, es muy variable, ¿no? O sea, por ejemplo, un joven, ante una situación sencilla, puede reaccionar en menos de medio segundo. Si tienes una situación muy complicada y es una persona mayor el conductor, puede llegar a tardar 5 segundos en hacer este proceso. O sea, es lento hasta que esté queriendo frenar. Todo eso hace que se vaya pasando el tiempo. Entonces, dentro de lo que es una situación de un conductor, puede hacerlo en 0,5 de segundos, y una persona mayor hasta 5 segundos si hay una situación muy crítica. O sea, ¿qué quiere decir situación crítica? Que está queriendo cruzar un vehículo, ¿y tú qué vas a hacer? O un peatón quiere pasar delante tuyo, un ciclista, etcétera. Hay una serie de situaciones que eso te empieza a obligar a estar pensando, y mientras estás pensando, ese tiempo va corriendo y va avanzando el vehículo, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, reitero, ese tiempo de percepción y reacción también se ve influenciado. ¿Debido a qué? Se ve influenciado porque si una persona está
por decir, enferma, va a tardar un poco más, ¿no? Si está enferma, por ejemplo, el tiempo de percepción y de acción es más lento. Una persona que, digamos, ante una situación de emoción, que estés medio, que te ha botado tu chica y todo, estás pensando en otras cosas, o también si estás drogado o estás embriagado, vas tardando más. El tiempo de percepción y de acción es más lento. Por ejemplo, una persona que está con tragos, uno cree que maneja mejor. O sea, siempre las personas que están embriagadas dicen, oh, yo manejo mejor de borracho que de sano. Y eso es lo que piensa, pero cuando estás con tragos, estás pidiendo permiso a tu pie para frenar. O sea, lento es. O sea, eso es, hay diferentes situaciones. Entonces, en la ingeniería de tráfico dicen, bueno, no vamos a hacer análisis para los jóvenes, para las personas mayores que conducen, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer un gran detalle si es un poco relativo todo esto? Entonces, adopta la ingeniería de tráfico en general 2,5 segundos, 2,5 segundos, el tiempo de percepción y reacción. En su libro está 2,5 segundos. En otros libros, en otras bibliografías, aparecen 2 segundos, y en otras hasta 3, ¿ya? Entonces, es un poco variable ese tiempo de percepción y reacción, pero en general se adopta 2,5. Es un tiempo aceptable, ni muy corto ni muy largo, 2,5. Por ejemplo, un tiempo de percepción y reacción ante la instalación de un semáforo. Si yo tengo ahí un semáforo, está rojo, cambia a amarillo y va a cambiar a verde, ¿cuánto tiempo percibo y reacciono? 1 segundo. O sea, más o menos en semaforización se toma 1 segundo el tiempo de percepción y reacción, porque ahí cambia de amarillo y después a verde y pues arranca, salvo que estés pensando en otra cosa y no veas el semáforo, entonces ahí puedes quedarte 2, 3, 4 segundos, pero es otra situación, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vuelvo a repetir, este tiempo de percepción y reacción se toma en general, 2,5 segundos para hacer los análisis dentro de lo que es el diseño geométrico, ¿ya? De percepción y de semaforización, 1 segundo, más o menos se dan cuenta. O sea, cambia de amarillo a verde y pues arrancas, ¿no? Tardas ¿cuánto? 1 segundo. Pero en esta otra situación de percibir y ante una situación empieza a demorar, ¿no? O sea, hay un tiempo de percepción y reacción que es diferente. Por ejemplo, a ver, una situación de tiempo de percepción y reacción. Si tú tienes una hornilla caliente, o sea, una estufa, si quieres, caliente, pones tu dedo, ¿cuánto tiempo tardas en reaccionar? Uno dice, bueno, pues 1 segundo. No, tardas 0,14 de segundos. O sea, ni siquiera medio segundo, porque caliente pones tu dedo y ese rato lo levantas, ¿no? Porque está caliente la estufa. Entonces, eso es más o menos el tiempo de percibir y reaccionar. Entonces, en carreteras un conductor reacciona un poco más, o sea, desde 0,5 de segundos, que una situación relativamente fácil, pero si se complica la situación, puedes llegar hasta 5, ¿no? Una persona mayor, por ejemplo, maneja más lentamente, etcétera. Por ejemplo, yo lo que puedo comentar es los joven conviene que aprendan a manejar vehículos. Eso sí les aconsejo. Aunque no tengan vehículo, pero pueden pasar en esas escuelas de conducción y cuando es joven uno aprende mejor y ya tienes paz. En cambio, si uno quiere aprender a manejar a los 40 años, 50, es diferente. No lo manejas igual. Entonces, todo eso es lo que ocurre en la vida, ¿ya? O sea, según mi criterio. Entonces, este tiempo de percepción y de acción para un análisis de distancias de visibilidad de parada es
2,5 que se toma en las bibliografías, ¿ya? Entonces, vamos a ver en qué consiste esa distancia de visibilidad de parada. Es esta, D sub P con mayúscula. D mayúscula sub P de parada. Esto, por si acaso, vamos a ver en su libro. Está en su libro en la 364, solamente que es un poco diferente, ¿ya? En su libro está en la 364, sí. Una figura 431. Entonces, es en un terreno plano. Estamos en un terreno plano para evaluar. Tenemos una primera situación. Está un vehículo, está yendo a una velocidad de operación, por ejemplo, y después aquí ya lo cambiamos como velocidad de proyecto, ¿no? O sea, es que velocidad de operación es menor a la velocidad de proyecto. Antes se hacía con velocidades de operación, ¿no? Pero actualmente se ha visto que para qué vamos a cambiar velocidad de operación a la velocidad de proyecto, etcétera. Entonces todo se toma como velocidad de proyecto. Después vamos a ir viendo. Ahí en su libro mismo dice B sub O, ¿no? B sub O. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una primera situación, posición inicial, dice, donde percibe la situación. O sea, aquí se percibe la situación de que algo está ocurriendo más adelante. O sea, una persona quiere cruzar. Entonces, tú estás conduciendo aquí, este vehículo está yendo y mientras tú estás pensando, no es que se para ahí, sino sigue avanzando el vehículo. Y hay un tiempo, por eso les decía, de percepción y reacción. Entonces, puedes reaccionar a menos de un segundo, como también puedes tardar 3, 4 segundos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en la primera posición. O sea, en esta sección está yendo un conductor a una velocidad y esa sigue manejando, sigue circulando, mejor dicho, y bueno, pues llega un momento donde va a aplicar los frenos. Por ejemplo, llego y voy a aplicar los frenos. Entonces, se ha recorrido una distancia. ¿Qué se llama eso? La distancia de percepción más la distancia de reacción. Entonces, el conductor de este vehículo ha ido avanzando y viendo el proceso PIEP que les he comentado, percibir, intelección, emoción y volición. Bueno, y aquí se suele frenar. Entonces aplica los frenos y sigue yendo el vehículo, aplica los frenos y sigue recorriendo aquí, va derrapando, va avanzando, no es que se detiene así en un metro, sino avanza, depende de la velocidad con la que está yendo. Entonces, cuando has aplicado los frenos, este se llama distancia de frenado, D sub F, ¿ya? Distancia de frenado, minúsculas son los de arriba y mayúscula D sub P, ¿ya? Esto es lo correcto, pero si ustedes, ya me ha tocado varias veces que si ustedes van a revisar el manual de carreteras del ABC, hay cierta incoherencia en esta parte. Hay una cierta incoherencia por la simbología y por errores así medio raros. Bueno, pero esta es la correcta, ¿no? La que tienen ustedes en el libro está perfecta. Pero por si acaso les comento, si ven el del manual del ABC, de esta parte de distancias de parada hay cierta incoherencia, ¿ya? Bueno, como ha aplicado los frenos el conductor, sigue avanzando, va a haber una distancia de frenado y aquí es la posición final. Para, o sea, se detiene el vehículo o tal vez continúa, ¿no? O sea, no ha parado completamente, o sea, puede continuar. Entonces, esto es lo que debemos analizar. ¿Cuál es la distancia de parada, distancia de velocidad de parada? Y hemos dicho que es la suma de estas distancias, ¿no? Por si acaso, vamos a volver. La distancia de visibilidad de parada es igual a la distancia de percepción, más la distancia de reacción, más la distancia de frenado. Eso es lo que tenemos en la gráfica, en esta gráfica, sí. Y en su libro, está igual, ¿ya? Y aquí tenemos una velocidad final, que es cuando se para, 0. O si no, con una velocidad inferior a esta velocidad y continúa de nuevo, ¿ya? Entonces, lo que queremos es analizar
¿cómo puedo encontrar estas distancias? Es lo que vamos a hacer ahora. Todas estas distancias, ¿cómo puedo encontrar? Bueno, entonces esta primera parte, distancia de percepción y reacción. Primero empezaremos por lo que estudiamos en las primeras materias de la carrera, es la física, donde vemos velocidad. ¿Velocidad a qué es? Velocidad es espacio sobre tiempo, o distancia sobre tiempo. Esa nos da la velocidad. Entonces, de aquí yo conozco la velocidad, entonces no conozco la distancia, por lo tanto puedo despejar y poner distancia es, ¿a qué? Velocidad por el tiempo, ¿no? Eso es así. Entonces, hemos dicho que podemos adoptar 2,5 segundos, porque en ingeniería de tráfico normalmente usamos así, 2,5 segundos, el tiempo de percepción y reacción, que sería este es el tiempo de percepción y reacción. Aquí dice tiempo promedio, o sea, hemos dicho que podemos poner aquí un tiempo de 0,5 de segundos ante una situación fácil, y si es una persona mayor y una situación complicada, donde no sabes qué vas a ir haciendo, sigues pensando y va tardando hasta 5 segundos, les he dicho. Por eso es que dice, bueno, pues adoptemos un tiempo promedio que es 2,5 de esto. Considerando que las velocidades se miden en kilómetros por hora, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estas velocidades medimos en kilómetros por hora, no medimos en metros segundo, ¿no? Ahora, puedo medir en metros segundo, por ejemplo, una persona que camina. Una persona que camina, ¿a qué velocidad va? Podría decir a 1,5 metros segundo, recorre 1,5. Una persona alta, que los americanos que les gusta ir circulando rápido por costumbre, puede recorrer hasta 2 metros segundo, ¿no? Usain Bolt, por ejemplo, ese gran atleta jamaiquino, ahí, ¿a qué velocidad va? A 10 metros segundo, y hasta está yendo a menos, 9, tantos metros segundos. O sea, recorre 100 metros en menos de 10 segundos, actualmente menos de 10 segundos. Bueno, entonces, en vehículos las velocidades normalmente nosotros usamos en kilómetros por hora, esa es la unidad, por eso es que dice, considerando que las velocidades se miden en kilómetros por hora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos queriendo encontrar esta primera parte, distancia de percepción más la distancia de reacción, aquí está. ¿A qué sería igual la distancia? A la velocidad con la que está yendo, velocidad v sub 0, que hemos dicho que es de velocidad de operación o de marcha, más, o mejor dicho, por el tiempo pi, por el tiempo de percibir y reaccionar. Bueno, esta distancia de percepción y reacción es igual a la velocidad. ¿En qué unidad está la velocidad? Kilómetros por hora. Multiplicado por el tiempo. ¿El tiempo en qué unidad es este tiempo de percibir y reaccionar, o tiempo pi que hemos dicho? 2,5 segundos. Entonces tenemos que poner en las mismas unidades, porque si yo multiplico estos kilómetros y este 2,5 no saco nada. Entonces tengo que... kilómetros, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. Entonces, este kilómetro con este kilómetro se va a ir. ¿Por qué estoy queriendo poner en metros? Porque esta distancia no vamos a frenar en 2 kilómetros, vamos a frenar en metros, ¿no? Esta distancia. Entonces, por eso es que estamos eliminando el kilómetro. Ahora la hora, también tenemos que eliminar, pues estamos queriendo sacar aquí, por ejemplo, tenemos una hora, ¿a cuánto equivale? 3.600 segundos. Entonces, los segundos con los segundos se va, la hora con la hora se va, y queda metros. Entonces, esta distancia de percepción más distancia de reacción es, si hacemos la operación 2,5, multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3.600, vamos a tener 0,694. Que, si ustedes ven en su libro, está 0,694 por la velocidad. Esta velocidad con la que está yendo, entonces hemos dicho que es de marcha o de operación, ¿no? Estas velocidades, por ejemplo, a ver un poquito aprenderemos.
Si nosotros hacemos los diseños de carreteras, ¿con qué velocidad? Velocidad de proyecto. Eso nunca se les olvide, velocidad de proyecto para una carretera. Ahora, si tenemos una curva, lo cambiamos, esa velocidad de proyecto, lo incrementamos un 15% y se vuelve velocidad específica, ¿no? Pero estamos aquí hablando no en una curva, estamos hablando en un tramo recto. Entonces, esta velocidad debería ser menor a la velocidad de proyecto, porque la velocidad de proyecto es la velocidad máxima segura, ¿no? Máxima. Entonces, ¿no? Esta velocidad debería ser menor. Entonces, por eso que se llama velocidad de marcha o de operación, que debería ser un 95% de la velocidad de proyecto, o sea, debería ser lo correcto. Pero para no estar queriendo que si voy a usar velocidad de marcha, velocidad de proyecto, etcétera, al final, en su libro, todo usan para velocidad de, si voy a revisar, está utilizando para la situación más crítica, que es velocidad específica. Para ese están usando. En otros libros, esta se usa para la velocidad de proyecto, ¿no? O sea, eso es relativo, por si acaso. Si tienen duda, me preguntan y vamos aclarando más. Entonces, por ejemplo, voy a repetir. Esta velocidad debería ser una velocidad de marcha. Y la velocidad de marcha es menor que la velocidad de proyecto. Eso es así. Pero no sabemos exactamente a qué velocidad está yendo. Entonces, a veces por hacer los análisis los cambiamos y los volvemos velocidades específicas y hacemos con velocidad específica. Otros bibliografías dicen, no, voy a usar la velocidad de proyecto y hacen con la velocidad de proyecto. Esos dos, ¿no? Pero la realidad, por ejemplo, debería ser que el conductor debería estar yendo con una velocidad de marcha, o sea, y la velocidad de marcha es una velocidad menor a la de proyecto, es lo correcto, no que esté yendo a más velocidad. Pero por la situación de los vehículos modernos actualmente que tienen más aceleración, etcétera, por eso se está cambiando a velocidades específicas, para darle margen de seguridad todavía a estos vehículos, ¿ya? Bueno. Ya hemos sacado la primera, que ustedes vean, está en la página 365, la distancia de percepción y reacción, ¿ya? Entonces está el mismo valor. Vamos. Ahora queremos ver la distancia de frenado, esta parte, distancia de frenado, la segunda. Necesitamos saber cuánto es esta distancia de frenada para después sumar y tener la distancia de visibilidad de parada, que este es lo que nos interesa para ver que no haya problemas en la circulación de los vehículos y así definir en base a un criterio de las curvas verticales, o sea, qué longitud de curva vertical vamos a tomar. Hay un criterio que es en base a distancias de parada, por eso es que se explica esta parte, ¿ya? Porque si no, directamente esto podríamos estar comentando en tráfico, porque también en tráfico entra este sector, ¿no? De distancia de parada. Bueno, entonces, la segunda es distancia de frenado, ¿no? Distancia de frenado. El frenado, esa distancia de frenado depende de otros factores, no es así nomás, no es que frena, depende del tipo de pavimento, o sea, depende del tipo de pavimento. Depende del tipo de frenos del vehículo, ¿no? Depende del peso del vehículo. Depende de la velocidad de marcha con la que está yendo. Depende de la fricción entre llantas y pavimento. Depende del número de ejes del vehículo. Cuántos ejes tiene el vehículo es diferente su distancia de frenado. Y también si la vía está mojada o no. Por ejemplo, si está mojada, la situación es más crítica. O sea, recorre más distancia, porque no tenemos una adecuada adherencia entre la llanta y el pavimento, porque está mojado, ¿no? Entonces, hay varios factores que influyen a la distancia de frenado. Por ejemplo, aquí hay una muy común, que es el tipo de pavimento. O sea, si uno está en un camino de ripio o afirmado se llama, o sea, cuando colocamos material granular encima de la
calzada, eso es un camino de ripio, ¿no ves? Esos caminos de ripio no puedes hacer un diseño geométrico para velocidades de proyecto de 100 kilómetros por hora, aunque sea recto, todo lo que quieras, porque esa velocidad de proyecto que hemos dicho que es la velocidad segura, a 100 kilómetros por hora en una vía que tiene ripio, va a empezar a derrapar, va a empezar a moverse el vehículo y hay bastantes accidentes porque a veces hay ingenieros que están yendo así, que trabajan en instituciones públicas y el chofer va a gran velocidad y se vuelcan. O sea, es muy peligroso. Entonces, si tenemos un camino de ripio, la velocidad con la que deberías diseñar eso debería estar alrededor de 60 o 70 tal vez máximo, no más, ¿no? Entonces influye el tipo de pavimento, ¿no? Y todos estos factores, tenemos una serie de factores. Pero bueno, no podemos estar tomando para cada uno. Entonces, nosotros para el análisis de la distancia de frenado se establecen ciertos criterios o ciertas condiciones. Por ejemplo, la primera es que el vehículo tiene movimiento decelerado. Y el vehículo tiene movimiento decelerado. Eso quiere decir que quiero que frene, ¿no ven? No quiero un movimiento acelerado, o sea, no estoy acelerando. Si se acuerdan de física, cuando uno estudia, por ejemplo, estamos queriendo disparar una pistola, eso es un movimiento acelerado. Y si se acuerdan la fórmula, es más aquí, más. En cambio, estamos queriendo frenar. O sea, estamos queriendo al revés, o sea, queremos que el vehículo vaya frenando. Entonces, a esta fórmula que es muy conocida en física, hay que ponerle menos. Entonces, la primera condición es que el vehículo tiene movimiento decelerado, o sea, estoy frenando. Por lo tanto, la fórmula, de acuerdo a la física, viene a ser la distancia de frenado, es la velocidad con la que está yendo en el momento de aplicar los frenos, por un tiempo t, que es la distancia, mejor dicho, es el tiempo que va a tardar en recorrer esta distancia de frenado, que no sabemos, ¿no? Ese tiempo t. Menos la desaceleración, o sea, cuál es su desaceleración del vehículo por el tiempo de frenado al cuadrado sobre 2. Entonces, esta es nuestra fórmula que nos sirve para arrancar la primera condición. O sea, aquí estamos diciendo, se establece ciertas condiciones. Entonces, la primera, ¿qué es esto? D sub F, distancia recorrida durante el tiempo de frenado. Eso es la distancia D sub F, ¿no ven? No, por si acaso, es esto, la distancia de frenado. Desde que aplico los frenos hasta que se detenga el vehículo, o tal vez continúa, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser esta velocidad final cero. Puede ser que venía a 60 kilómetros y aquí ha disminuido a 40 y, bueno, sigue continuando, ¿no? Entonces, la primera condición estamos queriendo entender, esta es la primera ecuación, ¿no? Entonces, que este es el tiempo de recorrer la distancia de frenado, este t. Este b, la velocidad en el momento de aplicar el freno, velocidad de marcha o velocidad específica o velocidad de proyecto, dependiendo con qué criterio estamos manejando. Actualmente esto se está manejando como velocidad de proyecto o velocidad específica. Y esta es la fórmula, ¿no? Listo. Entonces la primera condición es esa. La segunda condición es que el vehículo se detiene completamente. Si el vehículo se detiene completamente, entonces aquí tenemos una velocidad con la que estaba yendo y tenemos una velocidad final sobre el tiempo que va a recorrer esa distancia de frenado. Y eso es igual a la desaceleración. La velocidad de frenado, o mejor dicho, la velocidad final, esta es velocidad final, cero, o sea, se va a detener. Entonces quedamos P sub 0 es igual a por T. De aquí despejo T de espejo. T, que es el tiempo que va a tardar en esa distancia de frenado. No sabemos. Entonces, sería la velocidad sobre la desaceleración. Segundo condición. O sea, la primera condición, hemos dicho, es esta fórmula. La segunda condición es que el vehículo se detiene completamente, entonces de aquí puedo despejar el tiempo.
¿Qué hago ahora? Sustituyendo 2 en 1. Esta ecuación 2 lo sustituyo aquí en la 1. O sea, en vez de t, voy a poner lo que está aquí. Velocidad sobre desaceleración. Menos a tiempo aquí era, ¿no ven? La velocidad sobre la desaceleración, pero al cuadrado sobre 2. Entonces, haciendo las operaciones de esto, llegamos a que la distancia de frenado es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces a, la desaceleración. Entonces, tenemos una tercera fórmula. Bueno, otra condición, la tercera condición. Para detener el vehículo se debe cumplir con la siguiente condición. O sea, ¿cuál es la condición? Decimos, la fuerza con la que está yendo, o sea, vamos a tratar de explicar aquí. Este vehículo está yendo con una fuerza. Esta fuerza viene a ser masa por la aceleración. Esta es la fuerza con la que está yendo el vehículo. A esta fuerza con la que está yendo tiene que oponerse otra fuerza de sentido contrario para que pueda frenar. Y esa fuerza de sentido contrario se denomina la fuerza longitudinal. La fuerza longitudinal. Y es igual al coeficiente de fricción longitudinal por el peso. Entonces tenemos estas dos fuerzas. Estas dos fuerzas tienen que ser iguales para que pueda parar el vehículo. Entonces, igualando 4 y 5, dice, igualamos las dos fuerzas. Esta es la fuerza con la que está yendo y esta es la fuerza con la que se opone para que pueda frenar. Entonces, de aquí, fuerza, reemplazamos masa por la desaceleración. ¿Y es igual a qué? Al coeficiente de fricción longitudinal, se llama, que es un coeficiente experimental. En base a experimentos se determina este coeficiente de fricción longitudinal. Por el peso. Pero el peso, ¿qué es? Masa por gravedad. Por lo tanto, la masa con la masa se va, la desaceleración queda coeficiente de fricción longitudinal por G, por la gravedad. Entonces tengo esta sexta ecuación. Esta sexta ecuación lo voy a reemplazar acá, ¿no? En vez de A. Entonces, ¿qué tengo? Aquí está. F sub G, o F sub L por G. ¿En vez de qué? Vuelvo a repetir. Aquí está. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces A. Y A es coeficiente de fricción longitudinal por G. Entonces, ahí tenemos, esta es la forma. Pero esta es la distancia de frenado. Entonces, la distancia de frenado es la velocidad. ¿En qué unidades tenemos? En kilómetros por hora. Dividido entre 2 por la coeficiente de fricción longitudinal, es un número, ¿no? Y por la gravedad. La gravedad vendría a ser 9,81 metros segundo cuadrado. ¿No ven? Entonces, queremos poner esta distancia de frenado en metros. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Kilómetros sobre hora lo vamos a elevar al cuadrado porque es al cuadrado. Entonces, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro, ¿no? 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Entonces, esto tenemos al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad está al cuadrado. Multiplicado por, tenemos 1 hora, equivale a 3.600 segundos, para que se vayan las horas, ¿no? Las horas se van a ir, los segundos se van a ir y queda metros. Entonces, la distancia de frenado, si hacemos esta operación y lo ponemos al denominador, o sea, la respuesta que está en el numerador lo ponemos en el denominador, entonces ahí tenemos lo que está en su libro en la página 429, por si acaso, que es la ecuación, ¿no? Ahí tenemos esta partecita, velocidad sobre 254, velocidad al cuadrado sobre 254 por el coeficiente de fricción longitudinal. Esto es cuando estamos a nivel, o sea, a nivel. Pero, ¿qué pasa? Si hay pendiente, entonces, si sube el camino, si va subiendo, entonces pone más.
Y si va bajando el camino descendente, esto se pone menos. O sea, aquí se le ha aumentado la pendiente. Entonces, de esta forma, aquí tienen, esta es la fórmula general, distancia de parada, que está en la 428 de la ecuación 428 de la página 369 de su libro. Ahí está, es lo mismo, la misma fórmula, ¿ya? Esa es la que vamos a usar, esta. Esta, en cambio, es en sistema inglés, ¿no? Que no, en su libro no está en sistema inglés. Entonces, volvemos a comentar un poco. De nuevo, lo que se lo he explicado en gráfica, lo podemos volver a comentar. Aquí, ¿qué dice? Decimos, se considera como distancia de visibilidad de parada de un determinado punto de una carretera la distancia necesaria para que el conductor de un vehículo que circula a la velocidad específica del elemento. O sea, podemos tomar en cuenta curva horizontal, etcétera, al cual se le quiere verificar esta distancia, puede detenerlo antes de llegar a un obstáculo fijo que aparezca en su trayectoria. Entonces, la longitud requerida, distancia d sub p, para detener el vehículo en las anteriores condiciones, de acuerdo con el esquema ilustrado, es lo mismo que ustedes han visto. Aquí un poquito es copia o sea, estamos en una diapositiva del libro, donde tenemos una velocidad v sub 0 de marcha, que es la velocidad inicial del vehículo con la que está yendo, ¿no? Aquí está la distancia de percepción y reacción, esta parte, es lo que les decía. Tenemos una fuerza con la que va, a esa fuerza se debe poner una fuerza F sub V longitudinal, para que pueda detenerse el vehículo. Y aquí está el peso del vehículo con la fuerza con la que está yendo. Por lo tanto, aquí tenemos la distancia de percepción-reacción, PR, ¿no? 0,694, que por la velocidad con la que está yendo. Eso es lo que hemos sacado anteriormente. Entonces, después hemos visto la distancia de parada, va a ser la suma de la distancia de percepción y reacción más la distancia de frenado. Entonces, ahí tenemos toda la fórmula, ¿no? Ahora, para poder usar esta fórmula, aquí dice una cosita, bajo el supuesto de que el vehículo circula aproximadamente a la velocidad de diseño o a la velocidad específica, entonces queda esta velocidad, podemos poner como velocidad específica, ¿no? Eso es lo que está diciendo, podemos usar como velocidad específica. Ahora, ¿qué más? De esta fórmula, nosotros no conocemos este coeficiente de fricción longitudinal. Yo les he dicho que ese coeficiente es en base a datos experimentales. Y está en su libro, ¿no? Los coeficientes de fricción longitudinal para pavimentos húmedos. O sea, tenemos velocidad específica de 30 hasta 120. Entonces, el coeficiente de fricción longitudinal para velocidades bajas es 0,44. Para velocidades altas de 120 es 0,300, ¿no? Entonces, uno entra y ve y puedes interpolar o asumir más o menos cuál sería el valor. Si tenemos 65, sacamos un promedio de estos dos, o si, así generalmente se interpola para reemplazar aquí a la fórmula del coeficiente de fricción longitudinal, ¿no? Entonces, ahí está su tablita, la 4.6, que es los coeficientes que son datos experimentales. En base a estos datos experimentales, reemplazamos acá y sabemos si la pendiente está subiendo, es, por ejemplo, 6%, entonces más 0,06. Si está bajando con 3%, entonces menos 0,03 se coloca aquí. Por eso les decía, más es cuando va subiendo, menos cuando va bajando, ¿no? Bueno, entonces, la distancia de frenado, bueno, aquí tenemos con una tasa de desaceleración de 3,4 metros segundos aproximadamente. O sea, las tasas de desaceleración, y tenemos diferentes situaciones, ¿no? Yo prefiero que estén manejando esta primera, para que así aprendamos bien. Esta es la fórmula más importante. Podemos sacar un resumen, o sea, de esa fórmula,
el tiempo, digamos, las velocidades específicas. Tenemos desde 20 hasta 130. La distancia de percepción y reacción. Por ejemplo, ¿cómo han sacado estos valores? Estos valores han sacado, pues, solamente haciendo esta operación. 0,694 por la velocidad específica. O sea, 0,694 por la velocidad de 20, ahí sale 13,9 metros. La distancia de frenado a nivel, es lo que hemos estado haciendo. Para la velocidad específica, aquí, por ejemplo, tenemos unas distancias. Y estas se suman, ¿no? Porque quiero saber la distancia de visibilidad de parada. Entonces, sumo esto más esto y me da 18,5, por ejemplo, para este primero. ¿Qué hago? Adopto una redondeada. No voy a sacar así 18,5. Para hacer los análisis, pongo 20. Y fíjense, toditos son enteros, de 5 en 5 o de 10 en 10, ¿no? Por ejemplo, aquí da 155,4, ¿no? Adoptado 160. Aquí da 128,9, 130. ¿no? Entonces, estos son los valores que normalmente usamos para hacer las distancias de visibilidad de parada. O sea, sin hacer la fórmula, puedo determinar directamente cuánto sería ese valor, ¿no? Entonces, aquí con pendientes, o sea, en su libro ponen con pendientes si tenemos menos 3, menos 6, menos 9, o en ascenso más 3, igual, usando las fórmulas que les he mostrado, o sea, estas fórmulas es que se encuentran estas tablitas, ¿no? En ascenso más 6, entonces hay que ir colocando y vamos a encontrar cuándo es la distancia de visibilidad de parada. ¿Qué es eso de parada? La distancia de percepción y reacción más la distancia de frenado. Es esto, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos los valores. Aquí se puede mostrar para diferentes situaciones. Si va bajando con menos 3, menos 6 o menos 9, está descendiendo. Pendientes. Estas son pendientes longitudinales, ¿no ven? No es transversal, eso es longitudinal a lo largo del camino. Generalmente estas pendientes se hacen en el eje, porque la rasante hacemos en el eje, ¿no? Hay otras situaciones, si tenemos, podemos tomar, si tenemos 3, 4 carriles y están a desnivel, yo puedo tomar otro eje, otro como rasante, por si acaso no. Cuando es un camino normal, así un carril de ida y un carril de vuelta, se toma en el eje la rasante, ¿no? Bueno, esa es la primera, distancia de visibilidad de parada, Ahora hay otro concepto dentro del diseño geométrico, se llama la distancia de visibilidad de adelantamiento ya también. Entonces esto, por ejemplo, ustedes saben, voy a buscar en su libro. Está en la página, en la página 373 está. Distancia de visibilidad de adelantamiento. Esta distancia de visibilidad de adelantamiento, por ejemplo, un tramo de carretera de 2 carriles de circulación en 2 sentidos, uno de ida y otro de vuelta. Entonces, tiene una distancia de visibilidad de adelantamiento. Cuando la distancia de visibilidad en este tramo es suficiente para que en condiciones de seguridad el conductor de un vehículo pueda adelantar a otro que circula por el mismo carril a una velocidad menor, sin peligro de interferir con un tercer vehículo que venga en sentido contrario, y se haga visible en el momento de iniciarse la maniobra de adelantamiento. Eso en forma gráfica, ¿qué es eso? Es esto. Este vehículo está yendo a una velocidad más lenta y tú estás viniendo aquí, por ejemplo. Este es un carril de ida y este es un carril de vuelta. Por eso está la flecha en un sentido y la flecha en otro sentido. Entonces, este vehículo, bueno, quiere adelantar. Es por eso se llama distancia de visibilidad de adelantamiento. Entonces, ¿cómo se calcula esta distancia de visibilidad de adelantamiento? A través de estas distancias parciales. Primero, de aquí va a ir a empezar a salir. Entonces, la distancia de sub 1 se llama. Después, cuando ha salido, ha ido al carril contrario, ¿no? Y tiene que empezar a acelerar para pasarlo a este vehículo. Este vehículo, por ejemplo, originalmente estaba ahí, pero cuando todo está avanzando, este ya está avanzando hasta acá.
¿no? No es que se ha detenido completamente ahí, sino va recorriendo. Y este otro tiene que empezar a ir avanzando hasta poder adelantarle y volver a pasar. Y aquí tenemos el otro vehículo del sentido contrario que apareció. Entonces, para hacer el análisis, dice, tenemos que saber cuánto es la distancia 1, la distancia 2, que es 1/3 de la distancia de 2, 2/3 de la distancia de 2, de 3 y de 4. Entonces, aquí da la explicación de cada uno, que es la distancia de 1, de 2, de 4, así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que calcular toda esta distancia desde el momento en que el vehículo empieza a salirse hasta que vuelva a entrarse este vehículo aquí, y este vehículo aquí que está, aquí se dice vehículo opuesto, ¿no ven? Vamos a incrementar un poquito si quieren su 100. Vehículo opuesto que aparece cuando el vehículo el vehículo adelantante está en A3. O sea, ¿qué quiere decir eso? Este está en la primera posición aquí, A3, está aquí. Digamos, desde aquí está empezando a recorrer también, cuando está viniendo en esta posición, entonces después va a entrarse. Entonces, esta es la distancia de adelantamiento hasta acá. Esta distancia de adelantamiento, ¿cómo se calcula? Aquí en su libro mismo está la explicación. Para el cálculo de la distancia de visibilidad de adelantamiento se utilizará como guía los valores indicados en el manual AASHTO, que se presenta en la tabla 4.9 para 4 rangos de velocidad específica. B, las cuales se fundamentan en una gran cantidad de observaciones de campos relacionadas con el comportamiento de los conductores. Entonces, ¿qué hacemos? La distancia D1, esta distancia D1, está recorrida durante el periodo de la maniobra inicial, que aquí empieza recién la maniobra, empieza a avanzar, ¿no? A querer salir al otro carril de sentido contrario. Se calcula con la siguiente ecuación. Aquí te da, dice, para el cálculo de la distancia de adelantamiento se utilizará como guía los valores indicados en el manual AASHTO. Entonces, esta es la primera fórmula que te está recomendando, te recomiendas utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces aquí dice la distancia de 1, esta distancia de 1, desde que estaba aquí el vehículo está avanzando y dice, bueno, este está muy lento, voy a salir y voy a empezar a adelantarme. Entonces tienes que ver en un tramo recto, porque en una curva, si es una curva cerrada así, no te prohíben, ¿no? Hay una demarcación en el camino, en el eje central, donde está amarillo continuo y quiere decir que es peligroso y bueno, no deberías adelantar, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que va ocurriendo. ¿Cómo encuentro esta distancia de 1? A través de esta forma. ¿Y qué representa cada una de estas cosas? Aquí está, ¿no? En el libro dice, P sub T es el tiempo de maniobra, o de la maniobra inicial, en segundos. Este tiempo, T sub 1, de la maniobra inicial. ¿Dónde está? Aquí está, T sub 1. T sub 1. Entonces, promedio de aceleración que el vehículo necesita para iniciar el adelantamiento. Entonces, necesitas una aceleración, ¿no ven? Entonces, aquí tenemos aceleración, más. Luego, tenemos M. M es la diferencia de velocidades entre el vehículo que adelanta y el que es adelantado, igual a 15 kilómetros por hora en todos los casos. O sea, aquí vamos a poner M. Aquí, entonces vamos a poner M, que significa diferencia de velocidades entre el vehículo que adelanta y el que es adelantado, igual a 15 kilómetros por hora en caso. O sea, podemos tomar una diferencia de 15 kilómetros. Bueno, eso es para encontrar la primera distancia, D sub 1. Después dice, tenemos que encontrar la distancia de 2. Si ustedes se fijan, esta es la distancia de 2.
aquí. Desde que ha salido hasta que está empezando a querer adelantarle a este vehículo. Esta es la distancia. Y después viene aquí otra de 2, o sea, 1/3 es aquí y 2/3 es aquí. Entonces, ese es el de 2, después cuando ya se entra, de 3, y por último, aquí, de 4. ¿No? Y toda esta suma de los 4, hemos dicho que es la distancia de adelantamiento. ¿Y dónde tenemos eso? Aquí está. ¿No? Fíjense, D sub A, no dice D sub P. D sub A, de adelantamiento, es la distancia de 1, de 2, de 3 y de 4. Cada uno está indicando lo que estamos señalando aquí en la gráfica, ¿no? La distancia recorrida para el vehículo en sentido opuesto estimado en 2/3 de la distancia de 2, y así. Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí está, se calcula con la siguiente ecuación, dice, de 2 es 0,200. O sea, aquí directamente nos están dando las ecuaciones, ¿ya? No están haciendo las demostraciones directamente, porque esto es en otra situación que sería hacer la demostración, ¿no? Como nosotros estamos queriendo aplicar a las curvas verticales, entonces directamente nos están indicando cómo puedo encontrar la distancia de adelantamiento. Entonces, primero, la distancia de 1. Segundo, la distancia de 2, ¿no? Y vamos viendo esto. Luego, la distancia de 3 y la distancia de 4. Para sacar eso, aquí tenemos estas tablitas, la 4.9 que está en su libro. Entonces, ahí dice elementos que conforman la distancia de visibilidad de adelantamiento en carreteras de 2 carriles, 2 sentidos. Entonces, rango de la velocidad específica del elemento en el que se efectúa la maniobra. De 50 a 65, de 66 a 80, o sea, hay que saber en qué rango. Velocidad del vehículo que adelanta. Entonces, sabiendo eso, aquí está la aceleración promedio, cuánto podría tomar, o sea, para la aceleración. El tiempo T sub 1, cuánto debería tomar. O sea, aquí te están dando los elementos que conforman la distancia de visibilidad. Ocupación del carril contrario, cuánto es el T sub 2, fíjense, para encontrar D sub 3, D sub 4 y saber cuánto es la distancia total. Entonces aquí nos están indicando cuánto sería la distancia total en base a estos rangos, ¿ya? Después tenemos la tabla 410, mínimas distancias de visibilidad de adelantamiento en carreteras de 2 carriles, 2 sentidos. Entonces, velocidad específica, velocidad del vehículo adelantado, ¿a qué velocidad estaría el vehículo adelantado? Velocidad del vehículo que adelanta, o sea, hemos dicho siempre 15 kilómetros por hora, ¿no? Por ejemplo, 36 más 15, 51. 44 más 15, 59, ¿no? O sea, un poquito uno va ubicándose y bueno, de ahí encontramos la distancia de visibilidad de adelantamiento de sub A, o sea, la suma de todos estos ya. Entonces tenemos para diferentes velocidades y ahí vamos calculado y redondeando. O sea, adoptan redondeando, 266, 270. Bueno. Entonces son a esta velocidad de 40 kilómetros por hora, velocidad específica, ¿cuánto necesitamos como distancia mínima de adelantamiento? 270 metros. Se está haciendo a estas velocidades, ¿no? Velocidad del vehículo que está adelantado, 36, o sea, más lento. El vehículo que adelanta, 51. ¿Sí? Hemos dicho que va a ser 15 kilómetros por hora de velocidad de diferencia. Entonces, de acuerdo a eso, estos son los valores que usaríamos para hacer los análisis de distancias de adelantamiento, ¿ya? Bueno, en carreteras de 2 carriles y 2 sentidos de circulación, se debe procurar obtener la máxima longitud posible en que la distancia de visibilidad de adelantamiento sea mayor a la mínima dada por las tablas anteriores. Debería ser mayor, dice, para que no haya problema. Por esto, como norma de diseño, se deben proyectar en tramos de 5 kilómetros varios subtramos de distancia mayor a la mínima especificada.
O sea, normalmente hacemos que... Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay carreteras donde se hacen tramos rectos de 5 kilómetros. ¿Y por qué? Porque dicen, bueno, tenemos la opción de que si un avión o una avioneta, etcétera, estuviera en emergencia, puede aterrizar en 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, ¿no? O sea, si es un avión grande, 3 kilómetros. Por eso hay tramos de 5 kilómetros, por si acaso. Dice, como esto, por esto, como norma de diseño, se deben proyectar en tramos de 5 kilómetros varios subtramos de distancia mayor a la mínima especificada. Normalmente es lo que hacemos. En la tabla 4.11, esto, se presenta como guía la frecuencia con la que se debe presentar oportunidades de adelantar o el porcentaje mínimo habilitado para adelantamiento en el tramo de acuerdo a la velocidad de diseño del tramo homogéneo. Velocidad de diseño del tramo homogéneo está siendo entre 20 y 60, 60, 80 y 80, 100. Porcentaje mínimo de la longitud con distancia de visibilidad de adelantamiento, por lo menos tiene que haber 20%. Para este 30, para este 40% de esos 5 kilómetros, ¿no? Para que pueda haber para que se pueda adelantar, ¿ya? Entonces, estos son conceptos teóricos. Estamos hablando ahorita de puro conceptos teóricos. Este, por ejemplo, es una distancia de velocidad de encuentro. O sea, cuando tenemos carreteras no muy anchas, por ejemplo, a ver, lo leeremos. En carreteras terciarias es cuando no tenemos vías muy buenas porque tenemos volúmenes bajos, ¿no? O sea, su diseño geométrico es deficiente. Entonces, carreteras terciarias de una calzada es una carretera, no, tenemos normalmente un carril de ida y un carril de vuelta, y sin diferenciación de carriles, la distancia de visibilidad de encuentro, o sea, cuando no tenemos una diferencia de carriles, o sea, demarcados en el pavimento, a veces tenemos un camino que tiene 5 metros, nada más 5 metros, y no hay una delimitación de cuál es el carril de ida y cuál es el carril de vuelta. Entonces, dice, en esos casos, en caminos así vecinales o terciarios, debemos evaluar la distancia de visibilidad de encuentro, es otra, D sub E. Es la longitud mínima, necesitamos una longitud mínima disponible de carretera que sea visible para los conductores que circulan en sentidos opuestos, obligados a llevar a cabo maniobras para esquivarse. O sea, tiene que tener opción para poder cruzarse, eso es lo que quiere decir, por eso distancia de visibilidad de encuentro se llama. Se ha establecido que esta longitud debe ser lo suficientemente larga para permitirle a los vehículos que viajan a la velocidad de diseño en sentidos contrarios esquivarse y cruzarse con seguridad a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Esta distancia se debe determinar en base a un tiempo de percepción y reacción de 1 segundo y una deceleración similar a la de frenado hasta esquivarse y cruzarse a una velocidad de 10 kilómetros por hora, mediante la siguiente relación. O sea, si nosotros queremos saber cuál es esa distancia de encuentro, está dada por esta fórmula. Velocidad de diseño, velocidad, coeficiente de fricción longitudinal y si tiene pendiente, ¿no? Entonces, eso es lo que se maneja, pero no es muy común esto. Estos son para vías terciarias cuando no sabemos cómo vamos a hacer que no se choquen bruscamente de encuentro. Entonces, dice que debemos buscar una distancia para que no se encuentren, ¿no? O sea, eso es lo que quiere hacer aquí. Bueno, ahí lo vamos a dejar hoy ya. Mañana vamos a ver esto, determinación de las longitudes de las curvas verticales, en base a qué criterios se encuentran las longitudes de curvas verticales. Hay varios criterios, ¿no? O sea, es lo que vamos a ver mañana. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, si no hay consulta, mañana continuamos. A ver. ¿Cuántos se han dormido? Bueno, ni modo. Ya los he cansado, ya se habían ido también, varios. 94 habían quedado. Bueno, hasta mañana.
vayan siempre leyendo en las noches su libro, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Bueno, chao.